impartido por el doctor Gerardo Campos Malagón, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Claro, sin antes mencionar una semblanza curricular del juez Gerardo Campos Malagón. El juez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Estudios en Posgrado, maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, maestría en Juicios Orales y Sistema Procesal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestría en Pedagogía por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Psicología Organizacional por la Universidad del Valle de México, máster en Sistemas Penales Comparados por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura, maestría y doctorado en otras instituciones como en la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Salesiana, la Universidad Intercontinental, la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, la Universidad Panamericana, así como el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de México, la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretario y proyectista, secretario de acuerdos, juez de lo penal en el sistema tradicional, juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio, desempeñándose actualmente como juez de control. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida al juez Malagón, por favor. Están muy buenos días, mis queridísimos amigos, pues con el gusto de ver a muchos de ustedes que ya los conozco de tiempo atrás. Ahí tengo a Betty, ayer estaba platicando también con Betty. Tengo aquí a mi amigo Roberto, que ya también lo conocía, y a los otros más, ahí anda Bendaño, mi amigo Lalo Bastida, Francisco. ¿Cómo está León, Guanajuato, Francisco? Muy bien, doctor, terminando ya la feria de León. Ah, qué padre. Ya te veré, pero ahora hasta que sean los globos allá en el Metropolitano. Sí, en noviembre, ¿verdad? Así es, sí es que ya sabes que a mí me llevan, pero bueno, es un gusto tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Hortensia, Fátima, ya tenía un rato que no te veía, estoy de vacaciones, por eso no te he visto por allá en la unidad de gestión, pero bueno, vamos a darle sobreseimiento. Fíjense, a nosotros nos toca un taller que por muchas circunstancias es simple, es sencillo, pero es a la vez complicado. ¿Por qué, Francisco Serralde? Por lo siguiente. Hablar del sobreseimiento implica necesariamente remitirnos procesalmente hablando al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué, Carlos Paz? Pues porque lo dice el Código, doctor. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar el sobreseimiento y el sobreseimiento procede en las fracciones que señala este artículo. Sin embargo, tendremos que ir analizando progresivamente porque las causales de sobreseimiento dogmáticamente las podríamos dividir en tres tipos de causales. Fíjense, la primera de ellas, causales de sobreseimiento en materia sustantiva o en materia penal, causales de sobreseimiento en materia procesal y causales de sobreseimiento respecto de las circunstancias factuales, el hecho institucionalizado, Gerardo Soto. A ver, ¿cómo? ¿Cómo está esta circunstancia? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del sobreseimiento y vemos las fracciones primera a la cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, se van a dar cuenta que son las causas excluyentes del delito, amigo Calleja. El hecho no se cometió. Falta algún elemento del tipo, establecida la inocencia del ahora imputado, o no se cuenta con elementos para establecer su responsabilidad. Estas cuatro son tus excluyentes del delito, es decir, son los elementos negativos de la teoría del delito. Espéreme, doctor, pero si a mí me dijeron desde que inició el nuevo sistema de justicia penal que la teoría del delito ya no campeaba en el nuevo sistema, que yo tenía que aprender la teoría del caso. Y si no sabía teoría del caso, no sabía absolutamente algo al respecto. Es una verdad a medias, porque realmente la teoría del caso es una herramienta de carácter metodológica, analítica, que deben de utilizar las partes para establecer las posiciones que formularán cada uno de ellos. No es una guía rectora como tal, es una estructura de método de análisis. Pero, ¿qué es lo que analizas, doctor? No lo entiendo. Sí, fíjate, Roberto, para poderte explicar todo esto del sobreseimiento y empezar a hacer las diferencias que vamos a ver profusamente en este curso,
El artículo 406, penúltimo, último párrafo, y el 408 del Ordenamiento Nacional Procesal, que hablan de la sentencia, Ángel Gracia, que hablan de la sentencia condenatoria, dice que toda sentencia condenatoria da referencia a los elementos objetivos, subjetivos, normativos del tipo penal del que se trate, precisando si fue consumado, tentado, las formas de autoría, su típica. O sea, doctor, voy a apagar tantito mi cámara porque tengo inestabilidad en la señal para que no se corte por lo menos la voz. Ahorita que se recupere la vuelvo a prender. Luego entonces, fíjate, amigo Francisco Serralde, cuando el 406 en el penúltimo párrafo te está diciendo esto, ¿de qué te está hablando? De una conducta típica. O sea que la conducta es un primer elemento. Sí, ahora fíjate el siguiente párrafo. En toda sentencia condenatoria se argumentará porque el sentenciado no está favorecido por una causa de atipicidad, justificación, inculpabilidad. Se hará referencia al tipo de concurso, así como las agravantes o atenuantes que se presenten a este respecto. Y hago esta referencia por lo siguiente. Fíjate, recordando a mi muy querido maestro Castellanos Tena, que tuve la fortuna que me diera incluso en 2 maestrías, el doctor antes de que falleciera, en su librito que se ve simple y sencillo, que hablaban de los elementos negativos del delito, pues te explica muy bien a detalle qué es la atipicidad y las que te he mencionado. Pero aquí la redacción es muy clara, que no se actualice un elemento negativo del delito, que no haya atipicidad. Si no hay atipicidad, hay tipicidad. Si no hay causas de justificación, hay antijuiciedad. Si no hay inculpabilidad, hay culpabilidad. Luego entonces, Francisco, lo que me está diciendo el código, Gerardo, que es conducta típica, antijurídica y culpable. Y ustedes a eso le llaman delito. El 408, bellísima Miriam Montalvo, me dice que previo al desahogo de los medios de prueba para la individualización de sanciones y su reparación del daño, tiene que estar satisfecha la responsabilidad. Entonces, vayamos, Roberto, delito, responsabilidad y pena, porque en la pena ves la individualización de sanciones, la reparación del daño, los sustitutivos o los beneficios y además el decomiso y algunas otras consecuencias legales, efectivamente. Me están diciendo entonces, fíjate, Francisco, que realmente el Código Nacional en juicio habla de... Sí, así es, Gerardo, y lo dice literalmente el 408. Incluso, Robert, para que pueda reforzar esto, quiero que adviertas algo. El artículo 348 del Código Nacional dice, el juicio oral es donde se deciden las cuestiones esenciales del procedimiento. ¿Qué es lo esencial del procedimiento? Y siempre me dicen, la teoría del caso. Y les digo, lo esencial del procedimiento es si va a haber delito y responsabilidad. Porque si hay delito y responsabilidad, el fallo es condenatorio. Si el fallo es condenatorio, 401, después de las fracciones del contenido del fallo, dice que en la misma audiencia de comunicación del fallo condenatorio se señalará otra audiencia de reparación del daño, Alejandra. Es decir, el delito y la responsabilidad es esencia y la punibilidad es su consecuencia. Les acabo de recetar, José Gerardo, que tu materia de teoría del delito 1, derecho penal, parte general. Porque si ustedes lo recuerdan, Nacho, eso es lo que viste en la licenciatura. Derecho penal en su parte general, su temario es delito, responsabilidad y pena. Y te lo acabo de recetar en la etapa de juicio. Y aquí es muy importante, Alejandra, que adviertas algo, porque esto es un error que deviene desde la universidad, pero a todos nos lo dijeron, ¿eh? Y es como para matar luego a nuestros profesores. Porque cuando tú vas por una legítima defensa, Alejandra, te dicen, tienes que probar la legítima defensa. Falso, pruebas la conducta. Oiga, ¿y por qué, doctor? Porque los elementos negativos, me dijo Francisco Serral, de mi amigo, un elemento negativo no es susceptible de prueba. Los hechos negativos no se prueban. Tan es así, doctor, que vea la redacción del 406, penúltimo párrafo, el último párrafo. En toda sentencia condenatoria se argumentará porque el sentenciado, ¿quién argumenta en la sentencia? El juez, ¿no? Luego entonces quien argumenta si hay o no causas de justificación es el juez. Pero ¿de dónde deviene esto, Francisco? De lo que yo haya aportado en mi estrategia activa para la conducta. No te entiendo, ayúdame. Es que, doctor, tenemos otra vez problemas y por eso tiene que empezar usted por la diferenciar ahorita el delito y lo que es el tipo. Porque en la universidad no nos lo enseñaron correctamente y tenemos ahí la amalgama de pensar que el tipo penal contiene los mismos elementos de un delito y es falso. Un tipo penal tiene una hipótesis normativa, una antijuicidad
formal y una punibilidad, mientras que el delito tiene conducta típica, antijurídica, culpable para tal efecto. Hay después una responsabilidad y por último una punibilidad. Cuando usted ve la antijuricidad, va a hablar usted de las causas de justificación y va a ver que dice al que repela una agresión real, actual e inminente. Es decir, usted prueba nivel de conducta, prueba que su cliente privó de la vida a la otra persona repeliendo la agresión que éste realizaba a aquel de manera real, actual, inminente, defendiendo bienes jurídicos propios. Usted prueba la conducta de su cliente. Y si va revisando cada uno de los elementos negativos de las causas de justificación de la inculpabilidad, se va a dar cuenta que es un análisis factual, es decir, que se prueba a nivel de conducta y se argumenta a nivel de causa de justificación, que no es exactamente lo mismo. Porque Francisco entonces puede estar tentado a probar una causa de justificación, pero si no conoce esto, el Ministerio Público en la etapa de juicio no acreditó la conducta, al igual que el asesor jurídico, permítanme llamarle así, y el defensor, como quiere ir por su causa de justificación, entonces dice, voy a acreditar que hubo legítima defensa, pues terminas acreditando que tu cliente mató a la persona. Y si no puedes sostener la causa de justificación, la defensa termina acreditando la conducta que el Ministerio Público no pudo hacer. Porque para que haya una legítima defensa o una riña en un homicidio, Roberto, ¿qué debe de haber? Pues debes de aceptar que el muerto está muerto, ¿no? No podrías decir, mi cliente actuó en riña, sí, pero el MP te trae por homicidio calificado. No, fue en riña. Mi cliente no lo mató. A ver, espérame, si tú aceptas la contienda de obra y no de palabra, aceptas que tu cliente lo mató, ¿no? Entonces aceptas que el muerto está muerto. Si vas por una legítima defensa, aceptas que el muerto está muerto, ¿no? No podríamos decir, yo voy por legítima defensa, pero mi cliente no lo mató, licenciado. Entonces, ¿cuál es la legítima defensa? No hubo conducta que realizara su cliente. Y me van a decir, oiga, ¿y por qué tiene que darnos desde allí? Porque cuando ustedes hablan de defensa pasiva, causas de custodia, pena inhumana o innecesaria, ustedes me están hablando precisamente de las causas que eliminan el delito, eliminan la responsabilidad o eliminan la pena. Y tan es así que dos de estas, les he dicho, son las causales de sobreseimiento. Eliminan el delito, eliminan la responsabilidad y después viene la materia procesal. A ver, no le entiendo esa materia procesal. Te los digo nada más dos ejemplos. Muerte del imputado, causa extintiva de la acción penal, prescripción, causa extintiva de la acción penal, supresión del tipo, causa extintiva de la acción penal, perdón, causa extintiva de la acción penal. Y esto se refiere a cuestiones netamente procesales, aunque algunas de ellas tienen cierta conversión con el derecho sustantivo, como el perdón, que ustedes saben que está en el artículo 100 del Código Penal. Por tanto, es una cuestión también de carácter sustantiva, pero afecta directamente a lo procesal. No se podría continuar el proceso si te otorgan un perdón. A ver, ¿y eso dónde dice el 327? De la fracción sexta en adelante, Francisco, habla que se actualice una causa extintiva de la acción penal. O sea, me estás diciendo que realmente el sobreseimiento se va a llamar de otra manera en la etapa de juicio. Claro, el 405 te lo dice. ¿Y cómo se va a llamar? Fallo absolutorio. Y el 405 dice que el fallo absolutorio se puede dar por causas de atipicidad, justificación o de inculpabilidad, ¿no? Que son causas excluyentes del delito. O se puede dar también porque el sujeto no realizó la conducta delictiva. Así es, ausencia de responsabilidad. O porque te han otorgado el perdón, porque el perdón procede en cualquier estadio del proceso, ¿cierto? Sí, doctor, incluso el perdón procede en la etapa de ¿qué? Hasta en la etapa de ejecución, ¿no? Así lo dice el artículo 100 del Código Penal. O sea, doctor, supresión del tipo procede, incluso hay otras, porque dice las demás que señala la ley. Pongamos un ejemplo, Francisco. No sabes cómo he estado insistiendo en esto y se los digo a ustedes. Supongamos que el cliente de mi amigo Francisco estuviera en juicio oral. Mi amigo Francisco llegó a juicio oral porque pues, el anterior abogado no daba una y mejor los familiares de este sujeto le pidieron a Francisco que fuera a esa etapa de juicio. Una vez que estaba el amigo Francisco ahí, se percata que va por narcomenudeo, hipótesis de posesión simple. Y dice Francisco, a ver, espérame,
y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, esta ya determinó que la posesión simple del narcótico no constituye conducta delictiva. ¿Qué diablos hacemos en juicio? Y entonces mi amigo Francisco, como es una chucha curera en esto, promueve la incidencia para establecer que esa figura delictiva ha sido suprimida. A ver, doctor, ¿cómo que ha sido suprimida? Hay dos vertientes en relación a ello. Una de una tesis que es la 2024-948, que habla de ausencia de riesgo típico. Y la otra, porque dijo la Suprema Corte en esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que no se dio cumplimiento a lo que se ordenó en ella por parte del Congreso, pues solamente se autorizó el uso lúdico de la marihuana para fines científicos o médicos, y las 6 jurisprudencias que había emitido la Corte en ese sentido decía que no podía prohibirse el uso lúdico de la marihuana y por ello su posesión. Y cuando el Congreso reformó la Ley General de Salud y nada más dio la permisibilidad respecto de esos dos tópicos, no cumplió las jurisprudencias y por ello se le declaró inconstitucional al Congreso el último párrafo del artículo 235 de la Ley General de Salud que establece, Francisco, como tú bien lo sabes, la autorización señalada por la COFEPRIS. Y eso es un elemento del tipo del 477 que dice sin autorización establecida por la ley. Al no haber autorización, porque la ley ya no la contempla por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple para la marihuana dejó de ser conducta delictiva. Y así lo dice la Corte en el párrafo 22 de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Fíjense cómo ahí mi amigo Calleja, mi amigo Francisco, aun y cuando llegó a la etapa de juicio, utilizó una causa extintiva ya de la acción penal del Ministerio Público, porque ese tipo penal dejó de ser conducta delictiva. ¿Se dan cuenta? Claro, lo recalco. Dije para la marihuana y posesión simple, que quede claro. Para el consumo personal, no me vayan a salir. ¿Y la hipótesis de comercio, doctor? No, esa sigue siendo delictiva. Porque lo que se estableció fue el uso lúdico, el uso de consumo personal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, continúo. Si ustedes se percatan, luego entonces las causales de sobreseimiento en la etapa de juicio le van a llamar, el juez podrá tomar en cuenta para emitir su fallo absolutorio los siguientes elementos y se dirige a las excluyentes del delito, pero también podríamos tener causas extintivas de la acción penal y podríamos tener también que no existe responsabilidad del hecho. O sea, ¿me está usted diciendo que la hipótesis factual de las 3 que dividió dogmáticamente el sobreseimiento también se actualiza en juicio? Sí, pero ¿por qué, doctor? ¿Por qué, Roberto? Es que mire, cuando yo leí el 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí, Roberto, me dijo que se denomina genéricamente imputado a aquella persona en contra de la cual el Ministerio Público precisa que ha cometido un hecho que la ley señala como delito o como posible autor de ese hecho. Por tanto, se denomina acusado a aquella persona en contra de la cual se ha establecido ya la acusación. ¿Y qué tiene que ver? Es que, doctor, el 327 usted no lo ha leído correctamente. ¿Por qué dices que no lo he leído correctamente, Robert? Porque ahorita te voy a contestar con esto, Alejandra, no te preocupes. Porque, doctor, el 327 dice, el Ministerio Público, el imputado o su defensor. Así lo dice el 327, doctor. Imputado es la persona en contra de la cual se ha iniciado la carpeta de investigación o se señala como posible autor de este hecho, ¿cierto? Sí, pero cuando se presenta el escrito de acusación, ya no se llama imputado, doctor, ya se llama acusado, dice el 112. Por tanto, me parece que su comentario está en un error. ¿Por qué, Francisco? Porque si ya se presentó la acusación, procesalmente hablando, ya precluyó el derecho para el sobreseimiento y estaríamos hablando a partir de ese instante de un desistimiento del agente del Ministerio Público, el cual tiene que ser consultado con el fiscal. Y perdone, doctor, salvo algunos casos muy excepcionales, yo nunca he visto que el Ministerio Público consulte con el fiscal de la entidad federativa o el general un desistimiento después de haber presentado la acusación. Es que ese es uno de los problemas de comprensión, Francisco. ¿Cuál?
Cuando yo te hablo que el sobreseimiento procede con las excluyentes del delito, las extintivas de la acción penal, o cuando no se ha cometido este hecho, no se cuenta con elementos para establecer ya la responsabilidad de ello, te estoy hablando del derecho sustantivo, no del derecho procesal. Es evidente, Robert, que en términos del 327, presentado el escrito de acusación, ya no puede presentarse un sobreseimiento, porque ya no es imputado, ya es acusado. Sin embargo, las causas excluyentes del delito, chécate el artículo 29, penúltimo párrafo, perdón, del Código Penal para la Ciudad de México, si es que estás en esta ciudad, dice que las causas excluyentes del delito deben de ser analizadas de manera oficiosa o a petición de parte en cualquier estado del proceso. O sea, que las causas excluyentes del delito, de la fracción primera a la cuarta del sobreseimiento, ¿usted tiene la obligación de analizarla en cualquier estado del proceso? Sí, en cualquiera. Y las extintivas de la acción penal, también. Chécate los artículos 94 y 95 del Código Penal para la Ciudad de México, que tiene su analogía en todos los demás códigos de sus entidades federativas, incluyendo el Código Penal Federal. O sea, que las causas extintivas de la acción penal también se pueden presentar en cualquier momento. Sí, a ver, póngame un ejemplo. Ya te lo puse, Robert. El perdón. ¿No te dije que el perdón lo pueden otorgar incluso en juicio o en la etapa de ejecución? Entonces, si la pregunta es, ¿el sobreseimiento se puede presentar en cualquier etapa del proceso? Del proceso, sí. Del procedimiento, doctor, es que ahí viene la parte interesante. Fíjate, con otro nombre, igual que lo que te dije para juicio. El Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, antes de judicializar, no puede decretar un sobreseimiento. Él está impedido porque nada más es la autoridad judicial. Pero oiga, doctor, el artículo 29 es bien claro. El sobreseimiento es de oficio o a petición de parte y no dice nada más el juez. Ah, sí, claro, Robert. Lo que pasa es que déjame explicarte que en la etapa de investigación antes de su judicialización no se llama sobreseimiento. ¿Y entonces cómo se llama? No ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción penal se va a dar cuando se presente cualquiera de las causas de sobreseimiento. Nada más que fíjate, allá no se va a llamar sobreseimiento, porque no es ante el juez. Se va a llamar no ejercicio de la acción penal. ¿A poco, doctor, dice eso la ley? Sí, eso dice la ley. Si quieren, para que vean que no me los estoy choreando y que la ley sí les dice eso, yo les voy a leer directamente los artículos para no dilatarnos más en este taller. Ya cuando me canse, pues, le pediré a alguien que me ayude. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa 255 del Código Nacional. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que el caso concreto se actualiza a alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. El no ejercicio de la acción penal se va a dar por alguna causal de sobreseimiento, pero no se va a llamar sobreseimiento en la etapa de investigación. Se va a llamar no ejercicio de la acción penal. Por cuestiones entonces de derecho sustantivo, excluyentes del delito. Por cuestiones de derecho procesal, sí, causas extintivas de la acción penal. O porque agotada esa investigación ya no se cuenta con elementos para establecer la responsabilidad. Así es, Robert. Pero se va a llamar no ejercicio de la acción penal. Incluso te lo comento porque por ahí hay una tesis que es verdaderamente vergonzoso para quien haya promovido incluso hasta la revisión, porque un tribunal colegiado le dice al quejoso que el Ministerio Público no puede decretar sobreseimientos y le da toda una explicación, porque la ley dice que lo que decreta el Ministerio Público es no ejercicios de la acción penal porque se actualizan causales de sobreseimiento. Pero aquel abogado, Francisco, ¿qué pedía? El sobreseimiento en la etapa de investigación inicial, cuando lo que realmente debe de darse es que el no ejercicio de la acción penal. ¿Se percatan? Todos van a tener las mismas causales, nada más que en la etapa de procedimiento, en la etapa de investigación, le llamo no ejercicio. En la etapa judicial le llamo sobreseimiento. En la primera y en la segunda etapa. Y en la tercera etapa, si tengo la necesidad de, es decir, me refiero a la etapa de juicio, si desahogo medios de prueba y se actualiza alguna de ellas, se va a llamar como fallo absolutorio. ¿Se percatan? Entonces,
por etapas va a ser esto. Y su consecuencia pues, es utilizar alguna excluyente del delito, etcétera, etcétera. O sea, doctor, esto quiere decir entonces que yo sí le puedo plantear a usted un sobreseimiento en la etapa de la audiencia inicial. Sí, Francisco. Y si este sobreseimiento es atendido y queda firme, produce los efectos de sentencia absolutoria. Pero, doctor, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí lo podrías hacer de dos maneras. Mira, a través de las aclaraciones o precisiones o mediante el desahogo de medios de convicción. A ver, no te entiendo. Por gracia o desgracia, mi queridísimo Roberto, hay que estar actualizados en los criterios que hacen los tribunales colegiados y la misma Corte. La Corte, en una duda fundada entre los artículos 309 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció un procedimiento distinto para llevar la audiencia inicial al que tienes en el artículo 313. Si tú revisas el artículo 313 del Ordenamiento Nacional Procesal, mi queridísimo Alan, vas a ver que cuando el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, dice el artículo, que quede claro, Ivoncita hermosa, dice el artículo que le preguntaré al imputado cuándo quiere que se resuelva su situación, 72, 144 o en esta misma audiencia. Si me dice en esta misma audiencia, le regresaré el uso de la palabra al Ministerio Público para efecto de que formule lo pertinente en relación a la vinculación a proceso, después al asesor jurídico si es que existe, y por último al defensor. Y con esto resolveré. Así lo dice el 313 y todo el mundo me va a decir, doctor, pero así no se llevan las audiencias. Ya lo sé. Cuando el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso, le digo, arránquese y dele todos los elementos. El Ministerio Público da todos los elementos, después le digo, asesor jurídico, algo que decir, ya lo que manifieste, defensor, aclaraciones o precisiones. Y al último, imputado, ¿cuándo quiere que se resuelva su situación? 72, 144 o en este momento. Está al revés, doctor, de como nos dijo al principio que dice el 313. Sí, lo que pasa es que tomando la interpretación del 316 y los artículos que te comenté, dijo la Corte, Robert, a ver, no todo lo que hay en una carpeta de investigación es dato de prueba. Los datos de prueba son antecedentes expuestos por el Ministerio Público idóneos y pertinentes para el hecho que la ley señale como delictivo y la provee en su comisión o participación. Por tanto, una cosa es un antecedente de investigación y otra cosa es un dato de prueba. Los que se utilizan para vincular son exclusivamente los que el Ministerio Público determina de su carpeta. O sea que el Ministerio Público no está obligado a decirnos para un auto de vinculación a proceso. No está obligado a decirnos todos los datos de prueba que hay en la carpeta. De hecho, no son datos de prueba todo lo que hay en la carpeta, son antecedentes de investigación. Y los que expone son los que son idóneos y pertinentes para el hecho delictivo y la probidad en su participación. Es decir, que el Ministerio Público escoge. Puede haber otros antecedentes de investigación, Robert, que les digan a lo que el Ministerio Público señala, ¿no? Y que los tenga en la carpeta y que es evidente que él no los va a exponer, pues porque no le conviene para la pretensión que tiene de vincular a proceso, ¿no crees? O sea, Gerardo, el Ministerio Público expone los datos de prueba, ¿sí? Y por eso dijo la Corte, como no todos los antecedentes de investigación son datos de prueba, para efecto de que el imputado tome una decisión informada y su asesor así se lo indique, debe de conocer cuáles son los datos de prueba con los que pretenden vincularlos para que tome la decisión de, ahorita les digo, porque empiezan con la objetividad, ahorita les contesto todo eso, porque eso, cada vez que escucho palabras como objetividad y lealtad, híjole, si el Ministerio Público cuando vinculara proceso ya tuviera todo y ya estuviera definitivamente solventado lo que hay en la carpeta, ya mejor lo sentenciamos, ¿no? Si hace una investigación, y esta es preliminar y ahorita lo explico, verán. O sea, doctor, regresando al punto, cuando se dijo esto por la Corte, ¿fue para efecto de privilegiar el derecho de defensa? Sí. Por eso la Corte en la jurisprudencia 2015-704, jurisprudencia, señaló esta forma de llevar la audiencia y señaló las etapas de defensa durante la audiencia inicial, cuándo inician y cuándo van culminando, una tras otra. O sea, doctor, ¿quiere decir entonces que el último uso de la palabra será del imputado? Sí,
para que escoja cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica. Si decide 72 o 144 horas, se prolonga en el desahogo y después del desahogo ya haremos otra circunstancia, pero voy a explicar la primera. Pero cuando yo le digo al defensor antes de darle el uso de la palabra al imputado, licenciado Francisco Zorralde, aclaraciones o precisiones. Primer problema de comprensión. ¿Qué es una aclaración o precisión? Ahí vamos a utilizar la teoría de los principios, porque quede claro. La audiencia inicial deben ustedes observarla y leerla con detenimiento. Pongo el ejemplo, aunque no me interesa detenerme tanto en esto, porque nos podemos llevar toda una sesión y 2 y 3 en relación a la teoría de los principios. Fíjense, el 308 en su párrafo segundo, a manera de ejemplo, que habla del control de la detención, dice que se le da el uso de la palabra al Ministerio Público. Una vez que justifique las razones de la detención, destaco, justifique las razones de la detención, porque una razón no se justifica con datos de prueba, una razón se justifica con argumentos. Y los datos de prueba no son argumentos. Sin embargo, bueno, hay jueces que dicen, deme los datos de prueba para el control. Lo digo por lo siguiente, revísenlo. El dato de prueba, 261, párrafo primero, es para el hecho delictivo y la probabilidad en su participación. Y en el